Muy bien, ¿cómo están jóvenes? Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la elaboración de este ejercicio. Hayamos quedado en la pregunta 1 y la pregunta 2 resuelta. Ahora vamos a ver la pregunta número 3. De la misma manera que el anterior video, vamos a poner la pregunta de color amarillo para que podamos ver en qué sector estamos de la pantalla. Perfecto. Aquí nos dice que se aplica un descuento si las compras están entre estos valores. Por ejemplo, fíjese que ya cambia en este caso la forma de poder analizar de qué manera vamos a aplicar la fórmula, ¿cierto? Porque aquí ya nos está dando un parámetro. De 0 a 500 nos dice que si la compra fue de 0 a 500 se aplica un 3%. Si la compra fue de 501 a 1000, que se aplica un descuento del 5%. Y si la compra fue de 1001 bolivianos adelante, que se aplica un descuento del 7% respecto a el total de las compras, ¿cierto? Entonces tendríamos que nosotros plantear una fórmula que nos permita desarrollar este problema. Bien, para eso nos vamos a ir a la hoja de respuesta y tenemos pregunta número 3. Bien. Pregunta 1, pregunta 2 y 2.1 ya está resuelto. Lo voy a esconder para que no me estorben esas columnas. Entonces le damos ocultar. Perfecto. Bien, ¿qué nos dice? ¿Qué fórmula podríamos aplicar? Podríamos aplicar una que podría hacerla igual sí, paréntesis, y me dice, ¿cuál es la prueba lógica? ¿Cierto? En este caso, la prueba lógica sería que si la compra es menor o igual a 500 bolivianos, ¿cierto? Eso, esa celda fijada, si fuera eso así, entonces el valor verdadero sería el 3%. Igual fijo ese porcentaje presionando la tecla F4. No se olviden, fijamos una celda o un valor presionando la tecla F4. ¿Y cuál sería el valor falso? Si eso fuera lo contrario, entonces, ¿qué ponemos ahí? Si, si, paréntesis, la compra es menor o igual a 1000 bolivianos. Para no escribir, yo me acostumbré a fijar o a congelar una celda. En vez de escribir el valor, lo selecciono la celda. Ustedes igual deberían acostumbrarse también a seleccionar los datos. Entonces, si la compra fuera menor o igual a 1000, entonces, ¿cierto? El 5%. Lo igual selecciono ese valor, fijado o congelado. Caso contrario, el 7%, directo, ¿no? Para no estar haciendo otra vez y caso contrario, sí. Igual, fijado o congelado, aceptar. Me dice cuántos paréntesis hemos abierto, 2. Entonces cierro el segundo paréntesis. Ahí está. Perfecto. Me da los porcentajes en base a, por ejemplo, 921 está en el parámetro de 500 a 1000. Sería el 5%, me sale el 5%. A ver, este valor de acá me dice 432. Está en el rango de menor a 500. Tendría que salirme 3%. ¿Me sale 3%? Efectivamente, como pueden ver ahí, me sale el 3%. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo los porcentajes de descuento que vamos a aplicar. Todo eso por el valor de la compra. Listo. Ya tengo entonces el porcentaje que vamos a aplicar a cada compra, ¿cierto? Respetando esos parámetros. Si yo no aplico esta fórmula, tendría que desarrollar fila por fila, ¿cierto? La primera fila, 921, está en el segundo rango, entonces tendría que aplicar el 5% por 921. Los 3894 es superior a 1000, tendría que aplicar
3.894 por el 7%. Y así, pero imagínense, como siempre les digo, si estamos trabajando en datos, con bastantes datos, con tablas extensas, es complicado resolver eh, este tipo de situaciones porque tardaríamos mucho. En cambio, si aplicamos una fórmula de una manera correcta, como la han visto ahorita, es mucho más sencillo, mucho más llevadero. Como pueden ver, ya tengo la resolución para las 2.000 cuentas, ¿cierto? Pero como siempre les digo, esa no es la única manera. Podríamos ver, a ver, otra manera de desarrollar esta pregunta, aplicando la fórmula buscar B. Como en el caso mío, en vez de buscar B, en mi computadora es consulta B. Shift F3 y me dice valor buscado. El valor buscado sería esta compra acá, la primera fila. ¿En qué matriz voy a buscar ese valor? En esta matriz de aquí, ¿cierto? En esa matriz de ahí. Pero fíjense que ya lleva un nombre. Yo le puse el nombre a esa matriz guión bajo pregunta 3 P3, ¿cierto? Entonces ya tiene un nombre. Pero ¿y cómo hice para ponerle nombre? Le voy a dar escape para poder resolver esa duda por si la tienen. Le voy a dar aquí en el menú fórmula, administrador de nombres, repitiendo un poco lo que hicimos antes cuando le damos nombre a nuestras tablas. Aquí está, matriz P3. Le voy a dar eliminar. Igual que se les quede esto para que se fijen cómo se elimina el nombre de una matriz. Eliminar. Aceptar. Listo. Ahora veamos, ya no tiene nombre esa matriz, ¿cierto? Ya no lleva nombre. Perfecto, lo vamos a hacer así, sin nombre, y después le vamos a asignar un nombre, para que vean de distintas maneras cómo se puede resolver. Bien, igual, consulta B, Shift F3, valor buscado, el valor de la compra. ¿En qué matriz voy a buscar? En esta matriz de acá, ¿cierto? F4 para fijar o congelar esa matriz. Indicador de columna. ¿Qué columna quiero que me devuelva? La 1, la 2 o la 3. Cuando hablo de 1, 2 y 3, no se olviden que estamos hablando de que esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3. ¿Qué columna queremos que nos devuelva nuestra fórmula? La columna número 3, es decir, los valores del porcentaje. Me dice, la coincidencia de los valores de búsqueda son exactos o son aproximados. Les dije de que cuando los valores de coincidencia son exactos, se pone cero. En este caso, no es un valor de búsqueda exacto. ¿Por qué? Porque voy a buscar un valor de la compra que verifique en este parámetro en qué sector está y que me devuelva el porcentaje que esté más aproximado a ese rango. Entonces, como tengo un parámetro, no tengo valores exactos de búsqueda. Entonces aquí pongo cuando el valor de coincidencia no es exacto, se pone el número 1. Estoy repitiendo lo que les había explicado antes para que se les vaya quedando. Cuando el valor de coincidencia no es exacto, se pone 1. Cuando el valor de coincidencia es exactamente igual, se pone 0. En este caso ponemos 1 porque vamos a buscar estos valores de las compras que tenemos 2.000 cifras en este parámetro de aquí. Entonces, donde dice ordenado, ponemos 1, aceptar. Ya tengo ahí los porcentajes. Ingreso con F2 y digo, ¿cierto? A ver, ahí está. Y digo, ya tengo los porcentajes, ¿cierto? Ya tenemos los porcentajes. Ingreso a la fórmula presionando la tecla F2 y digo,
al final de la fórmula por el monto de la compra. Enter. ¿Me salieron los mismos resultados o no? Obviamente que me salió 46, 46. 272, 272. 145, 140. Me sale lo mismo. ¿Por qué? Porque resolví la misma pregunta de otra manera, que sería lo mismo que decirles, por ejemplo, en este caso, lo vamos a hacer también de otra manera. Pregunta, la misma pregunta 3.2, de otra manera. Igual con consulta B o con buscar B, pero con la diferencia que ahora le voy a poner un nombre a esta pequeña matriz. Ya no quiero que se me seleccionen, como en este caso, de tal celda a tal celda, como un rango de datos, ¿cierto? Ya no quiero eso, sino más bien quiero empezar a trabajar con matrices, ¿ya? Para ello, entonces, ¿qué hago? Me voy al menú que dice, nuevamente le repito, al menú fórmula, ahí selecciono asignar un nombre. Eso es lo que vamos a hacer. Como pueden ver acá, ya tengo mi matriz seleccionada y le voy a asignar un nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? Le voy a poner matriz guión bajo, porque tiene que tener, no pueden estar, no pueden haber espacios, por decir así. Guión bajo, pregunta 3. Para que me acuerde que esa es la matriz de la pregunta 3. Podemos procurar colocarle nombres a las matrices o a los cuadritos o a las tablitas, como quieran llamarle, que nos acordemos o que tenga relación con lo que estoy mencionando. Aceptar. Listo. Y se van a fijar ahora cómo cambia al momento de desarrollar el ejercicio. Igual, consulta B, paréntesis. Lo vamos a hacer a través directo, a través de acá, sin la ventana de ayuda. ¿Ya? Me dice, valor buscado, este es mi valor buscado. Punto y coma. ¿En dónde voy a buscar ese valor? En esta matriz de acá. Ahí está. La selecciono y fíjense que me sale, como pueden ver ahí, matriz pregunta 3. Punto y coma, ¿cierto? Me dice, ponga el número de columna. ¿Qué columna quiero que me devuelva? Considerando que esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta de acá es la columna 3. Lo mismo que hace rato. Quiero que me devuelva la columna 3, entonces pongo 3. Punto y coma. El factor de coincidencia es exacto o aproximado. Es aproximado. Eso no cambia. Cuando es aproximado pongo 1. Cierro paréntesis. Enter. Ya tengo los porcentajes del descuento en base a esos parámetros que voy a aplicar a cada factura. Presiono F2 para ingresar a mi fórmula y digo por el monto de la compra. Enter. Los tres valores son exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque resolví la pregunta de tres maneras. No tiene por qué variar. Perfecto. Ahora, ¿qué dice la pregunta 4? Pregunta 4. Igual vamos a utilizar la fórmula lógica para resolver esta pregunta. Dice, realizar un descuento del 10% si las compras son mayores a 7.500 y que se hayan realizado en el trimestre 1. Además, que sean de la cuenta honorarios profesionales. Aquí fíjense que ya es un poco diferente. ¿Por qué? Porque me está diciendo que solamente vamos a aplicar el descuento, ¿cierto? ¿A qué? A las compras. Perfecto. Un descuento del 10% si es que esas compras son mayores a 7.500. ¿Qué más dice? Que se hayan realizado en el trimestre 1.
y además que sea de la cuenta honorarios profesionales. O sea que tengo tres condiciones ahí, ¿cierto? Tengo tres condiciones. Si se cumplen las tres condiciones, recién que me aplique el descuento. Si no se me cumplen las tres condiciones, no me sirve de nada. Es como, por ejemplo, pasa en la universidad. Los alumnos van a pasar la materia, vencen la materia, siempre y cuando hayan dado exámenes, hayan asistido a clase, además de haber presentado prácticas. Entonces, ¿qué sucede ahí? La única forma de vencer la materia es de que se cumplan estas tres condiciones. Las tres sí o sí. Ahí es cuando yo aplico la fórmula I, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Van a vencer la materia si dieron exámenes y asistieron a clase y presentaron práctico, ¿cierto? Entonces, sí o sí, ahí discrimino de una mejor manera mis criterios. O sea que sí o sí se tienen que haber cumplido esas tres condiciones. No cumplieron una condición de esa, se aplazan, ¿cierto? Lo mismo sería en este caso. Si las vamos a aplicar un descuento a las compras del 10%, si esas compras son mayor a 7.500, además que sean solo del trimestre uno y además que sea solamente de la cuenta honorarios profesionales, ¿cierto? Entonces, fíjense que necesitamos una fórmula que nos ayude a resolver esta situación. O en este caso podríamos colocar en vez de honorarios profesionales que se hayan pagado en efectivo. Aquí lo voy a cambiar de la cuenta y que además se haya pagado en efectivo. Perfecto. Veamos entonces cómo vamos a resolver esta situación. Veamos a ver, tenemos la forma de pago, tiene que ser en efectivo, está el trimestre ahí. Lo que me estorba ya es la pregunta 3, la voy a esconder, ocultar, para que solamente trabajemos con las columnas que necesitamos. Igual, ¿cierto? Y primero partimos de ahí. Igual y Shift F3. Muy bien. Veamos a ver la fórmula lógica y aceptar. Aquí tengo yo mi lista de fórmulas de todo tipo. Yo quiero una fórmula lógica que se llama, yo no voy a ocupar sí, voy a ocupar y, aceptar, ¿cierto? Ya, igual y, me dice, bien, ¿cuál es el valor lógico uno? Que la compra sea mayor, no me dice igual para poner igual, me dice mayor que 7.500. Presiono tabulación, le doy un clic aquí abajito, me dice ponga el valor lógico 2. La pregunta me dice que se haya realizado en el trimestre uno. Entonces, que esta celda de acá, que se refiere al trimestre, sea igual a, puedo poner entre comillas, trim 1, cierro comillas, o también, como le dije hace rato, no me acostumbro a escribir para que así disminuya el margen de error. Si aquí ya tengo la palabra trimestre, si el trimestre es igual a, ahí está, trim 1, congelo esa celda. Para no escribir trim 1 entre comillas, porque me puedo equivocar. Y me dice, ponga el valor lógico 3 y además que sea de la cuenta, o perdón, que se haya pagado en efectivo. Entonces, que en valor lógico 3 que la forma de pago sea igual a efectivo. Selecciono efectivo. O si no, efectivo. Cierro comillas. Aceptar. Perfecto. Me sale falso, ¿cierto? ¿Por qué me sale falso? Porque
no se cumplen las condiciones, las tres tienen que cumplirse. Pero a ver, mayor a 7.500, este monto es mayor a 7.500, ¿sí? Es mayor a 7.500, pero es del trimestre 4, entonces no cumple una condición. Además, el pago se hizo con tarjeta de crédito, no cumple la condición, tiene que cumplir las tres condiciones. A ver, veamos más abajito, en dónde se cumplen dónde dice verdadero. Aquí está, verdadero. Es mayor a 7.500, se paga en efectivo y es del trimestre 1. Entonces me sale verdadero donde solamente se cumple la condición, las tres condiciones. Por eso es que se aplica la fórmula I. Ahora digo, bien, pero ahí no termina. Ahora quiero que eso, si es verdadero ese resultado, que me haga un descuento del 10% a las compras. Caso contrario, que me ponga un cero. Entonces, lo que les había dicho antes, que en este caso tendríamos que irnos al comienzo de la fórmula, como pueden ver ahí, ¿cierto? Ahí está. Y aquí donde dice I, antes de I, me sitúo con el cursor ahí y digo sí, paréntesis. Presiono Shift F3. Estoy añadiendo una fórmula por fuera de mi fórmula. Shift F3. Me sigue saliendo lo mismo la fórmula o el argumento de la fórmula I, ¿cierto? De la fórmula I. Yo quiero de la fórmula sí. Entonces, en el Excel me voy a la barra de fórmula y le doy un clic a la fórmula sí. Ahí está. Si le doy un clic a la fórmula sí, me salen los argumentos de la función sí. Y todo lo que hice con la fórmula hace rato cuando apliqué igual y se convierte en mi prueba lógica. Y- ¿Cierto? Y mi valor verdadero sería, si es que eso, todo eso, si se cumplen esas tres condiciones, mi valor verdadero sería la compra por el 10%. Porque aquí me dice realizar un descuento del 10% si se cumplen todas esas condiciones. Caso contrario, que me aparezca un cero. Enter o aceptar. Listo. Veamos a ver si efectivamente se cumplió. Efectivamente sale cero donde no se cumple la condición y donde se cumplen las condiciones me calcula el 10%. Aquí tengo 956, 9.500 por el 10%. Ahí está. Trimestre 1 efectivo, mayor a 7.500. ¿Dónde más? Deben ser pocos lugares. Aquí hay otro. Y así sucesivamente el Excel me va buscando que se hayan cumplido esas tres condiciones. Si quiero verificar, si tengo duda, trimestre 1 mayor a 7.500 en efectivo. Perfecto. Esa es, eso es cuando tenemos, por ejemplo, varias condiciones que comparar. No solamente pueden ser tres, pueden ser 200, ¿cierto? Entonces, es cuando tenemos muchas condiciones para comparar y que todas las condiciones se cumplan. Pero, ¿qué sucede cuando tengo varias condiciones, pero solamente que se me cumpla, con que se me cumpla una, suficiente? Como por decir, tendríamos que entonces aplicar otra fórmula, que sería, a ver, ¿qué pasa, digamos, van a vencen la materia los que hayan dado exámenes o, fíjense que ya es diferente, o hayan asistido a clase o que hayan presentado práctica. Ah, fíjense que estoy diciendo o. Entonces, si se cumple esa, paso la materia. Si no se cumple esa, pero se cumple esa, igual paso la materia. Si no se cumple esa, pero cumplo esta, paso la materia. Entonces, fíjense, sin importar cuál de las condiciones se cumpla, entonces igual vencen la materia. Ahí ya no tengo esa condicionante que se cumplan todas las condiciones.
¿cierto? Entonces, para eso aplico la fórmula que se llama igual O. Bien, vamos a agregar una columna. Ahí está. Sería la pregunta 5. Perfecto. Pregunta 5, le voy a poner amarillo para que vayamos viendo el avance de las respuestas. Pregunta 5, ¿qué me dice? Esto lo voy a borrar. Ahí comienzo escribiendo igual O, paréntesis. Ya no igual I. Igual I era para la otra pregunta, cuando quiero que se me cumplan todas las condiciones. En este caso, con que se me cumpla una, suficiente. Igual O, Shift F3. Ahí está. Me dice, valor lógico 1. ¿Qué me dice la pregunta? Realizar el descuento del 10% si las compras son mayores a 7.500 o que se hayan realizado en el trimestre 1. Perfecto. La primera, la compra mayor a 7.500. Valor lógico 2, que el trimestre sea igual a trim 1 y que además la cuenta, dejémoslo como está con cuenta, que la cuenta sea igual a honorarios. Fíjense que es largo. Para no escribir, mejor selecciono cualquiera de estas. F4 para congelar y listo. Ahí está. Me sale falso donde se cumple la condición. Me sale verdadero donde se cumple y falso donde no se cumple. Perfecto. Y todo eso, ahora sí, aplico mi fórmula igual. Me voy al comienzo nuevamente, repito. Me voy al comienzo. Ahí estoy. Y digo por fuera, voy a aplicar la fórmula. Fíjense en qué sector estoy. La fórmula sí, paréntesis. Un clic donde dice insertar función. Ahí. Un clic ahí. O si no, también puedo presionar Shift F3. Bien, esta es mi prueba, mis argumentos de la fórmula igual O. Y vuelvo a repetir, yo no quiero igual O. Todo esto es mi condición verdadera si es que se cumpliera en mi fórmula igual sí. ¿Qué hago? Quiero ingresar, digo, a la fórmula igual sí. Me voy a mi barra de fórmula y le doy un clic donde dice sí. Ahí está. Fíjense que ya cambió. Si le doy un clic donde dice O, aquí estoy en la barra de fórmula, me muestra los argumentos de la función O. Si le doy un clic donde dice sí, me muestra los argumentos de la función sí. Bien, mi prueba lógica es esa. Si las compras son mayores a 7.500 o el trimestre es igual a trimestre 1 o la cuenta es igual a honorarios profesionales, entonces, ¿cuál sería el valor verdadero? Si todas esas condiciones se cumplen o alguna de esas se cumple, que la compra sea por el 10%. Caso contrario, le pongo un 0. Aceptar. Listo. A diferencia de hace rato, de la otra fórmula que estábamos viendo, ¿cierto? Aquí podemos ver, por ejemplo, de que se cumple en varios lugares hay descuento. ¿Por qué? Veamos. Aquí dice honorarios profesionales, ¿cierto? No es mayor a 7.500, no importa. No dice trimestre 1, no importa. Pero ¿se cumplió alguna de las condiciones? Sí, se cumplió la que dice honorarios profesionales. Veamos a ver en otra. En esta. Mm, en esta de acá. ¿Dice honorarios profesionales? No. Pero ¿cuál se cumple? Esta. Dice mayor a 7.500. Aquí no dice trimestre 1, no importa. Ya se cumplió esta, entonces ya calcula el 10%. Pues fíjense que es ahí donde podemos aplicar la función O, ¿cierto? Para que nos permita hacer el cálculo si
alguna de las condiciones se cumple, suficiente. No hay necesidad de que se cumplan todas. En cambio, cuando trabajamos con la otra que es igual y, ¿cierto? Ahí sí o sí tenemos que cumplir todas las condiciones. Bien, continuemos. Pregunta 6. ¿Qué dice la pregunta? Esta es más cortita. Si las compras están, lo voy a resaltar, es la última. Si las compras están en este parámetro, que me salga esa observación. Si la compra está entre 0 y 500, la compra ha sido mala. Si la compra está entre 501 y 1000, la compra ha sido regular y así sucesivamente. Entonces, podemos hacerlo con la función lógica así o también con consulta o buscar B. Lo vamos a hacer con buscar B. Igual, buscar B o consulta B. Shift F3 me dice cuál es su valor buscado. Como estoy hablando que quiero que me trabaje con un parámetro de valores numéricos, entonces mi compra, selecciono la compra. Si la compra, ¿cierto? Necesito que me busque ese valor. ¿En dónde? En esta matriz de acá. No le puse nombre, está así nomás. Fíjense, por eso me sale pregunta 32 a 36. Ah, pero ¿qué pasa si le quiero poner nombre para que no me salga eso? Pongámosle, un rato me salgo de la fórmula, me vengo acá y digo, ahí está, fórmula, asignar nombre. ¿Qué nombre quieren ponerle? Que se llame, por último, Pedro, no importa, aceptar. Es para que se den cuenta que se le puede asignar cualquier nombre, no siempre tiene que ser uno que esté relacionado. Preferentemente sí, pero si quieren ponerle cualquier nombre, igual es acepta. Pregunta 6. De nuevo, consulta B. Puedo poner Shift F3 o si no directamente desde acá. Valor buscado. Este es mi valor buscado. ¿Cierto? ¿En dónde voy a buscar ese valor? Punto y coma. ¿En qué matriz me dice? ¿En qué matriz quiere buscar ese valor? En esta matriz de aquí. En esta de acá. Ahí está. Que se llama, que se llama Pedro. ¿Cierto? O por decir, no quiero hacer esa selección como dice ahorita. Ahí. Digo, me dice ponga su matriz y no quiero irme a la otra hoja y seleccionar con el mouse, porque de repente mi mouse está mal y no me responde por último, ¿cierto? No sé qué hago, punto y coma, ponga la matriz. Mi matriz se llama Pedro, matriz 3 matriz 5 no me acuerdo. Quiero acordarme. Presiono la tecla F3 y me envía a una ventana, fíjense ahí, donde están todos mis nombres de matrices. ¿Dónde está? Ah, se llama Pedro. Le voy a aceptar. Fíjense, consulta B, valor buscado, compra, la fila de compra. ¿En qué matriz? En la matriz Pedro, punto y coma. Indicador de columna, la columna 1, la columna 2, o quiero que me devuelva la columna 3. Quiero que me devuelva la columna 3, entonces pongo el 3. Y cierro paréntesis. Enter. Ahí está. Cortito y rápido. Compra en la matriz Pedro, la columna 3, listo. ¿Cierto? Le puedo dar también, quiero que me vuelva la columna 3, aquí me faltó, punto y coma, me dice el factor de coincidencia, ¿es exacto o es aproximado? Es aproximado porque voy a buscar valores numéricos de la columna compra que estén en este rango de la matriz. El factor de coincidencia o de comparación es aproximado. Cuando es aproximado pongo el número 1. Cierro paréntesis. Ahí sí recién está terminada mi fórmula, sin lugar a que tenga errores. Perfecto. Ahí está. Ya está para los 2000, las 2000 compras. Bien. Voy a cerrar esta ventana, lo que les decía en el anterior video. Como está mi ventana partida en dos, cierro una y me quedo con la otra.
y no me pregunta si deseo guardar o no, porque esta es la ventana original, ¿cierto? Voy a quitar estos colores sin relleno y aquí le voy a poner automático. Bien. Lo que le decía en clases, también esto es importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo quisiera que todas las compras menores a 1.000 bolivianos se resalten de color rojo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Selecciono toda mi columna de compra, control shift hacia abajo, ¿cierto? Y digo, aplico un formato condicional, menú inicio, formato condicional, nueva regla, ahí está, ¿cierto? Puedo escoger esta opción de acá, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Si el valor de la celda es menor que 1.000, hagamos de cuenta que solamente la que sea menor a 1.000, que tenga el siguiente formato. De esta manera de ampliar un poquito y recordar lo que estábamos viendo en clases anteriores. Que tenga relleno amarillo, aceptar, aceptar. Y efectivamente, toda la celda de esta columna de acá que tengan valores menores a 1.000 van a quedar de color amarillo. Listo, ¿cierto? Perfecto. Bien, quedamos en esos jóvenes. Vamos a continuar en el siguiente video con los otros ejercicios. Espero que se haya entendido, ya saben. Necesito que practiquen bastante para poder aprender de una manera adecuada el uso de toda esta fórmula. No se conformen con lo que eh, a veces hacemos en clase. Por eso estoy grabando estos videos, ¿cierto? Para que ustedes puedan resolver este tipo de situaciones eh, de una y otra manera, aplicando una fórmula y otra fórmula. El Excel tiene cientos de fórmulas. Mientras más ustedes, más fórmulas sepan aplicar, mejor para ustedes. ¿Listo? Quedamos en eso. Nos vemos en un siguiente video. Cualquier comentario me escriben ahí en el canal de YouTube.